Ahora, el concepto de riesgo. La mejor manera de definir el riesgo es que es una combinación entre severidad y probabilidad. Severidad hace referencia a que si se da un evento, ¿cuánto daño puede causar? ¿Cuán severo sería? Y probabilidad hace referencia a qué tan posible, qué tan probable, qué tan cerca estamos de que se dé dicho evento. ¿Correcto? Ahora, donde hay peligro, hay riesgo. Nosotros vamos a identificar peligros y vamos a evaluar riesgos. Más adelante vamos a evaluar los riesgos. Ahora lo vamos a asociar. Si recordamos la diapositiva anterior, había un derrame, ¿verdad? De alguna sustancia. Ese derrame era el peligro. El riesgo es que una persona caiga, ¿correcto? El riesgo es la caída. Ahora, recordamos en la diapositiva anterior también teníamos un peligro relacionado a los cables expuestos. El peligro eran los cables expuestos, como en este caso también tenemos una antena energizada. Ese es el peligro. El riesgo es que la persona sufra una electrocución, ¿verdad? Una descarga eléctrica. Ese es el riesgo, la electrocución. Ahora, un peligro puede tener varios riesgos. Por ejemplo, la electrocución o los cables expuestos pueden provocar un cortocircuito. A causa del cortocircuito puede haber un incendio. O también a causa de los cables expuestos puede haber una electrocución. Entonces, de un peligro tenemos dos riesgos, ¿correcto? Ahora, ¿puede existir un peligro sin riesgos? Posiblemente no. No hay un peligro sin riesgos. Lo que pasa es que ese peligro está mal identificado y no tiene potencial. Por eso no podemos asociar los riesgos. Vamos a ver una matriz de ejemplos. Muchas veces, como hemos dicho, para que algo sea peligro, tiene que tener el potencial. Y hay momentos que tiene potencial y hay momentos que no. Por ejemplo, un peligro es el ruido. ¿Correcto? Pero el ruido es un peligro dependiendo de la intensidad sonora, del volumen, de los decibelios, ¿correcto? Y del espacio de tiempo. Es decir, si uno está en la oficina y hay un ruido de una construcción a unos 20 metros, posiblemente ese ruido sea molesto, pero su intensidad sea de 50-55 decibeles. No es un peligro. Pero, por ejemplo, cuando las personas están expuestas arriba de 85 decibeles, la intensidad sonora ya es alta. Ya se considera un peligro, ¿correcto? ¿Cuál sería el riesgo? La exposición al ruido, ¿correcto? ¿Y las consecuencias cuáles serían? ¿No? Lo que conocemos como la hipoacusia, la sordera, la pérdida auditiva, ¿correcto? O también el ruido tiene otros efectos. Para puestos de trabajo que requieren mucha concentración, es un perturbador, ¿correcto? El ruido es un perturbador y no permite mantener la concentración. Adicionalmente, el ruido incrementa la presión sanguínea. Entonces, dependiendo la persona, podría tener otro tipo de efectos, ¿verdad? Más severos. Otro ejemplo de peligro es el suelo mojado, ¿no? Muy parecido al derrame. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo es la caída, que como todo en seguridad va a depender de la condición física de la persona, de su estado físico, de su edad, y también de la superficie. Puede que la caída tenga como consecuencia un golpe o incluso una fractura.
¿no? Otro peligro, otro ejemplo de peligro podría ser el virus. En este caso podríamos hablar del COVID, ¿verdad? El COVID es el peligro. El riesgo es que las personas entren en contacto con el virus, ¿no? Y como consecuencia desarrollen la enfermedad. Y esto va a depender mucho del estado de la persona, que pueda ser simplemente fiebre, calentura o incluso pueda ser mortal. Ahora, hay un punto muy importante en la ley que, si bien es cierto, los peligros se identifican, los riesgos se evalúan, la pregunta es, ¿dónde nosotros identificamos los peligros? Los peligros nosotros los vamos a identificar en las tareas y en las actividades. Y la ley nos hace una acotación. Es muy importante saber o señalar si nuestras actividades son rutinarias o no rutinarias, porque existe un tema estadístico en el tema de los accidentes. Es muy simple, la relación es directa. Nos dice, a mayor exposición, mayor probabilidad de que se dé un evento. A menor exposición, menor probabilidad que se dé un evento. Imaginémonos una persona que sale a correr todos los días a las 6 de la mañana en la vía pública. Todos los días. Esa es una actividad rutinaria. Por otra parte, tenemos otra persona que sale a correr cada 6, cada 2 meses, una vez, a las 6 de la mañana también. Esa es una actividad no rutinaria. Hay mayor probabilidad que la persona que sale todos los días se ve envuelta en un accidente de tránsito que la persona que sale esporádicamente. ¿Correcto? Ahora, dentro de la actividad de docencia, ¿qué actividades podemos considerar como rutinarias? ¿No? Miren, posiblemente en la actualidad ya no se sigan utilizando los pizarrones a tiza, aunque en determinados lugares aún a veces tenemos una pizarra auxiliar para explicar con tiza algo, ¿verdad? En esta actividad rutinaria tenemos un peligro. Es el material particulado de la tiza que se genera al momento de escribir y de borrar. ¿Correcto? Y esta sería una actividad rutinaria. Ahora, para uno preparar su clase necesita material de consulta. Posiblemente recurriremos muchas veces a los libros tradicionales de papel y hoja, ¿verdad? En los cuales la postura, con el tiempo que le vamos dedicando, va inclinándose, va cambiando. Y también el nivel de iluminación. Muchas veces se empieza a trabajar con un nivel de iluminación, van pasando las horas, se va haciendo tarde y el nivel de iluminación va cambiando, va bajando y nosotros permanecemos en la misma situación, ¿correcto? No pasaría nada si fuese un día, si fuese una tarde, pero acordémonos, las actividades laborales no son de un día, son de varios días, de varios años, ¿correcto? Otro ejemplo, podríamos hablar acerca de lo que nos ha tocado hacer en la actualidad, las clases virtuales. Muchas veces aquí afecta, como siempre, la postura, porque quizá la clase virtual se desarrolla en la oficina de la casa, en alguna mesa que tenemos a disposición con buena iluminación, pero acordémonos que las laptops tienen una incidencia muy fuerte en la posición de la columna y la inclinación del cuello. Y adicionalmente a ello, así utilicemos un teléfono, un pallet, una computadora, estos equipos generan una luz. En este caso, la luminancia, que dependiendo la cantidad de brillo que se genere en el computador, puede también tener un efecto a largo plazo. Ahora, si bien es cierto, muchas clases se dan directamente en el salón de ponencias, en el aula directamente, ¿no? Pero también hay clases de prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos una práctica de ingeniería mecánica, una práctica de soldadura,
¿verdad? Podríamos acá decir, para algunos esto será una actividad rutinaria y para otros será una actividad no rutinaria, esporádica. Pero aquí recordemos que están presentes los humos metálicos, ¿correcto? De igual manera, en el programa de industrias alimentarias, ¿no? Para algunos docentes será una actividad rutinaria y para otros no, una actividad no rutinaria. Las máquinas que tenemos aquí, por ejemplo, las moledoras, las picadoras, las licuadoras eléctricas, generan gran intensidad de ruido, ¿verdad? El peligro aquí es el ruido. Muy bien, ahora, dentro de todo, existen distintos tipos de peligros. Vamos a verlos. Los peligros pueden ser físico-químicos. Por ejemplo, cuando tenemos por un momento sustancias químicas y luego tenemos reacciones de calor, como podrían ser realizar trabajos de soldadura en atmósfera explosiva, ¿no? Peligros mecánicos. Los peligros mecánicos están relacionados con la rotación o con el movimiento, ya sea el movimiento en el espacio o el movimiento de rotación sobre un eje. Por ejemplo, la rotación de poleas en granadas sin guarda de protección, ¿no? Peligros químicos. En los peligros químicos tenemos todo tipo de sustancias químicas que ya sea por contacto, por inhalación, por ingestión, puedan provocar un daño a la salud. En este caso, partículas de polvo de sílice en suspensión, ¿no? Peligros psicosociales. Son aquellos factores psicosociales que se generan en el ambiente laboral. Por ejemplo, tiempos prolongados de exceso de trabajo, ¿no? También podríamos estar hablando de lo que es el acoso, el bullying, ¿verdad? Va relacionado a los peligros psicosociales. Peligros biológicos. Tienen que ver con todo aquello que son virus, bacterias, ¿no? Por ejemplo, la presencia de vectores. Los peligros eléctricos, relacionados directamente con la energía eléctrica y que pueden entrar en contacto con la persona. Por ejemplo, cables energizados en mal estado. Peligros locativos. Son aquellos que son propios del lugar, de la instalación de trabajo. Podríamos decir el piso en mal estado o desnivelado. Un peligro locativo, también a nivel de la ciudad, en Arequipa, podríamos estar hablando de la radiación solar. La radiación solar es un peligro locativo de Arequipa, es propio de Arequipa, ¿no? Peligros ergonómicos. Están relacionados directamente con las malas posturas, con los movimientos repetitivos y con las cargas directamente que suspende la persona. Podríamos poner un ejemplo por posturas forzadas, repetitivas en el levantamiento de bolsas de cemento, ¿no? Y también tenemos los peligros físicos. Los peligros físicos muchas veces se confunden con los peligros mecánicos, pero hay una manera fácil de identificarlos. No a todos, pero casi siempre los peligros físicos los vamos a percibir a través de los sentidos. Por ejemplo, el ruido, a través de los oídos, el exceso de iluminación, a través de la vista, la temperatura, ¿verdad? Incluso la radiación. Ahora, como podemos ver en la imagen, tenemos peligros que están en color marrón, medio plomo, y peligros en color rojo. Estos peligros de color oscuro, como son físico-químicos, mecánicos, locativos, eléctricos, pueden producir accidentes, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una quemadura, una electrocución, un atrapamiento. Mientras, por otra parte, los peligros que tenemos en rojo pueden producir enfermedades profesionales. Por ejemplo, aquí, en los peligros químicos, el material particulado, el sílice, puede producir la silicosis, ¿verdad? En los pulmones. Ahora,
Otro ejemplo, en los peligros físicos, el ruido. El ruido produce la pérdida auditiva, la hipoacusia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, una vez que nosotros ya ya sabemos que las actividades se tienen que identificar como actividad rutinaria y actividad no rutinaria, posteriormente a ello nosotros tenemos que identificar los peligros que hay ahí, asociar los riesgos y ahora lo que nos toca es evaluarlos. ¿Listo? La evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo se da de acuerdo a una matriz de severidad por probabilidad, ¿no? Pero la evaluación de los riesgos es algo natural en el ser humano. Desde que nosotros tenemos uso de razón, siempre estamos identificando peligros, evaluando riesgos e implementando medidas de control en el día a día, ¿no? Primero vamos a hacer un ejemplo de forma natural, como lo hemos venido haciendo hasta antes quizá de esta capacitación, ¿no? La evaluación del riesgo se da por la probabilidad y la severidad. La probabilidad hace referencia a qué tan posible, qué tan cerca estamos de que esto suceda, de que el evento suceda. La severidad es cuánto daño podría causar si se da el evento. Bajo estos dos índices nosotros decimos el nivel de riesgo es bajo, el nivel de riesgo es medio, el nivel de riesgo es alto. ¿Correcto? Ahora, ya que estamos muy cerca de este panorama, vamos a imaginarnos que de ahora en adelante todas las actividades son presenciales. Eso quiere decir que todos los docentes tenemos que asistir a la universidad para dictar la clase. Entonces, aparece uno de los principales peligros, ¿no? Una vez más, estamos frente a la exposición de riesgo al COVID, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿cómo es que vamos a llegar? Entonces hay que evaluar 3 opciones para ir a la universidad. La primera opción es utilizar el transporte público. Si nosotros utilizamos el transporte público, tenemos que considerar que desde que ya se sale de la casa, tenemos que utilizar mascarilla, protector facial, ¿no? Y vamos a transitar hasta el paradero del transporte público. En el paradero posiblemente hayan más personas. Vamos a esperar junto con las demás personas. Posteriormente llegará el transporte público, tocará subir y nos encontraremos con la cantidad de personas que el conductor haya dejado subir. Y dentro de ese grupo de personas, dependiendo su formación, su educación, su criterio, encontraremos personas que creen y que no creen en el virus, incluso gente que utiliza protección y gente que no. Habrá que permanecer en el transporte público un lapso de tiempo hasta llegar a la universidad, ya sean 5, 10, 15, 20 minutos, lo que tome en la distancia que estemos. Una vez que lleguemos a la universidad, bajaremos del bus e ingresamos. Listo. Esa es la primera opción para ir a la universidad. La segunda opción es el transporte particular, utilizar cada uno su vehículo. Eso conlleva que desde la cochera de la casa uno ya sale en su vehículo, quizá con las lunas arriba, con el aire acondicionado, totalmente encapsulado, ¿verdad? Transita, llega a la universidad sin ningún problema, le abren la reja, ingresa, estaciona su vehículo y llegó. Y podríamos tener una tercera opción para este caso. Ir caminando, ¿verdad? Esto conlleva que quizá hay personas que iban cerca, ¿no? Estemos a unas 20 cuadras, entonces se pueda dar la posibilidad de ir caminando. Y para esto se podría considerar unas estrategias. Primero, siempre salir con la mascarilla y el protector facial. Utilizar calles alternas. Y dentro de lo posible, cada vez que haya un grupo de personas, un tumulto, uno podría cruzar la calle si es que se puede, ¿verdad? Y con esto ganaría un poco de distanciamiento. Entonces, hemos visto las 3 opciones que podríamos utilizar para ir a la universidad. Nos toca evaluar el riesgo de manera natural. En mi opinión, vamos a ver si coincidimos. Ustedes, ¿qué dirían? ¿Cuál de las 3 opciones tiene
mayor nivel de riesgo. Yo considero que el transporte público tiene mayor nivel de riesgo. Si me preguntan cuál para mí tiene menor nivel de riesgo, podríamos decir que el transporte particular, porque prácticamente uno va encapsulado. Se sube a su vehículo desde su casa y llega. La tercera opción, que es ir caminando, podríamos considerarla en un riesgo medio, porque hay factores que nosotros no vamos a poder controlar. Por ejemplo, las personas en la calle y la protección que esas personas utilicen. Podríamos decir que es un riesgo entre medio o bajo, porque también está al aire libre. ¿Correcto? Esa es una forma natural en la cual nosotros venimos evaluando los riesgos desde que tenemos uso de razón. Ahora, para este ejemplo, nosotros hemos evaluado particularmente la probabilidad. La probabilidad ha sido nuestra variable, porque quizá para decir que en el transporte público hay mayor nivel de riesgo, nuestra probabilidad ha sido más alta que al momento de ir en un transporte particular. Pero la severidad se ha mantenido neutral, se ha mantenido como 1, porque ¿qué tanto daño puede producir el virus si desarrolla la enfermedad en la persona? Va a depender directamente del cuerpo de cada uno. En este caso, en este ejemplo, la severidad se mantiene lineal, ¿no? Ahora vamos a ver las medidas de control, o también conocido como la jerarquía de controles. Una vez que nosotros hemos identificado los peligros, evaluado los riesgos, nos toca implementar las medidas de control. Las medidas de control se tienen que hacer en un orden debido. En este caso, esta pirámide inversa la vamos a trabajar de arriba a abajo. Lo primero que tendríamos que ver es la posibilidad de eliminar. Cuando nosotros hablamos de eliminar, no vamos a eliminar el riesgo. Vamos a eliminar la actividad o la tarea y con ella el riesgo. Pero no podemos eliminar el riesgo y seguir haciendo la misma actividad. No. Al momento que eliminamos el peligro, al momento que eliminamos el riesgo, vamos a eliminar la actividad o la tarea. Ahora, sustituir. Esto guarda mucha relación con el ejemplo que estábamos conversando hace un momento acerca de las 3 opciones que teníamos para ir a la universidad, ¿verdad? Había el transporte público, el transporte privado y caminar, ¿correcto? Si yo considero que el transporte público tiene un nivel de riesgo alto, lo que yo voy a hacer es sustituir esa actividad de ir en transporte público por la actividad de conducir mi auto particular, ¿verdad? O voy a sustituirlo por la actividad de caminar, ¿correcto? Eso sería sustituir. En el siguiente nivel tenemos los controles de ingeniería. Es la puesta de la ciencia al servicio de la seguridad y la salud. En este caso, por ejemplo, los cinturones de seguridad. Al momento que nosotros conducimos, un control de ingeniería es el cinturón de seguridad. Otro control de ingeniería podemos decir que son las guardas que tienen las maquinarias, ¿verdad? Esas mallas metálicas que evitan que el operador o el usuario ponga la mano en un elemento rotativo. Las guardas de seguridad son controles de ingeniería. Y si recordamos hace muchos años, las pantallas de las computadoras venían con un filtro, ¿verdad? Ese filtro también era un control de ingeniería. Esa pantalla adicional que se colocaba. En la actualidad quizá ya no vemos esos filtros, pero las computadoras tienen una opción para que quitemos la luz azul. Sigue siendo un control de ingeniería, ¿verdad? Ahora, estas medidas de control, vemos acá que tenemos una línea roja. Las que hemos mencionado son barreras duras.
Son aquellas que actúan sobre el peligro y están diseñadas a prueba del error humano, obviamente involuntario, ¿verdad? Y por otra parte tenemos las barreras blandas. Son aquellas que actúan sobre el medio de exposición y o el trabajador y pueden ser fácilmente vulneradas. Aquí entra la cultura de la seguridad. Para confiar en estas medidas de control, tengo que tener ya la gente, las personas, el grupo humano con una cultura de seguridad. ¿A qué hace referencia la señalización, la advertencia y o los controles administrativos? En este nivel de control, por así en algunos lugares dicen los papelitos, son documentos que tienen mucho poder, porque aquí tenemos la política de seguridad, los procedimientos, las actas y los acuerdos que se firman en el Comité de Seguridad en pro de la seguridad y la salud de las personas, ¿verdad? Luego tenemos al EPP, el equipo de protección personal. Sumamente útil, pero lo tenemos al final, porque fuera de todo, solamente va a ayudar a una persona. Las medidas que tenemos de la línea roja para arriba, las barreras duras, también son medidas de control globales que van a garantizar la buena salud de varias personas, ¿correcto? Es por eso importante siempre seguir el orden y dejar para el final los EPPs. Ahora, al momento que nosotros implementamos la jerarquía de controles, no basta un solo nivel. Posiblemente utilicemos 1, 2, 3, los niveles que sean necesarios para reducir el riesgo, para minimizarlo. ¿Ok? Vamos con un ejemplo, algo curioso. Imaginémonos nadar en el mar, donde el peligro son los tiburones, ¿correcto? Voy a aplicar el primer nivel, eliminar. Eliminar el peligro. En este caso, ficticio, podríamos desaparecer a los tiburones. Eso sería eliminar, ¿no? O posiblemente ya no estaría nadando en el mar, quizá estaría nadando en una piscina, ¿no? Eliminamos ese peligro. Ahora, sustituir. Podríamos cambiar los tiburones, el riesgo, por los delfines. Sustituir el peligro o el riesgo, ¿correcto? Ahora, un control de ingeniería sería enjaular a los tiburones, parecido como a enjaular al león, ¿verdad? Ahora, entramos a las barreras blandas. Señalización, por ejemplo. Introducir controles administrativos. Señalización, peligro, no nadar. Esto va a depender directamente de la cultura de la persona. Si es responsable, no va a ingresar y la medida administrativa va a ser efectiva. Pero si no se goza de una cultura de seguridad, es fácilmente violable esta advertencia, ¿verdad? Y finalmente tenemos el EPP, ¿no? El equipo de protección personal. En este caso le damos prácticamente una armadura acuática para que pueda ingresar donde están los tiburones. Ahora vamos a ver un ejemplo de niveles de control, ¿no? Hemos dicho que primero está eliminar, sustituir, ingeniería, administración y EPP. Lo más importante es respetar el orden. Y adicionalmente a eso, las medidas de control que nosotros propongamos tienen que ser reales y posibles, ¿no? Y sobre todo, efectivas. Imaginémonos que nosotros tenemos un generador eléctrico grande, industrial, prácticamente que va a dar energía a todo un edificio, ¿correcto? Entonces, el peligro en este caso es el ruido que provoca el funcionamiento de este generador. Entonces, yo tengo que administrar los controles. Yo sé que lo que primero tengo que hacer es ver si puedo eliminarlo. Pero si yo elimino el ruido, prácticamente estaría eliminando la adquisición de este generador. Yo lo necesito. Entonces, en este caso, posiblemente no me pueda fiar en eliminar. Paso al siguiente nivel, que es sustituir. Quizá este generador yo lo pueda sustituir por otro tipo, ¿no? Un generador solar. Aprovechando la ciudad,
podríamos disponer de un generador solar. Solamente habría que ver el tema de los costos, ¿no? De la variable de costos. En el siguiente nivel aplicamos la ingeniería. ¿Qué podríamos hacer con este generador? El peligro es el ruido. Podríamos intentar isonorizarlo, ¿no? Exteriormente, sin modificar piezas. Intentaríamos colocarlo dentro de un encapsulado, posiblemente forrado con espuma aislante para ruido, y el objetivo sería evitar que el ruido se magnifique fuera de la caja, ¿verdad? Respetando los espacios de ventilación y para el buen funcionamiento de la máquina. Con esta medida de ingeniería prácticamente estaríamos intentando isonorizar. Podría ser una medida bastante efectiva y podríamos bajar bastantes decibeles. La medida de ingeniería está buena. En el siguiente nivel tenemos las medidas de administración. Hemos dicho que acá tenemos documentos bastante fuertes. Por ejemplo, las políticas, los procedimientos, los reglamentos de seguridad, las actas, los acuerdos que se firman por el Comité de Seguridad, ¿verdad? En pro de la seguridad y la salud de la gente. ¿Qué podríamos hacer? Ponemos una señalización. Y finalmente el EPP. Una vez que yo he pasado por todas las medidas, por todos los niveles de control, hago una reevaluación y veo si las medidas que he propuesto son viables, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora al revés, de abajo para arriba. Imaginémonos a gente en un edificio, a oficinistas, ¿no? Administrativos, utilizando orejeras. No es muy viable, no es muy factible, ¿verdad? Hay que atender el teléfono, se necesitan comunicaciones y demás interacciones físicas que no permiten el uso de este tipo de EPP. Entonces, esta medida no es muy viable. Van a pasar dos cosas. O las personas van a utilizar las orejeras y se va a bajar el rendimiento porque va a haber mala comunicación, van a haber errores, o no van a utilizar la protección auditiva y van a estar expuestos al ruido. Ahora, en el siguiente nivel, en el nivel administrativo, se propuso la señalización. Está bien la señalización, tenemos que señalizar todos los peligros, pero podemos hacer algo más. Ahí tenemos documentos bastante fuertes. Se me ocurre que podríamos implementar un procedimiento para la instalación de este tipo de generadores. Y en ese procedimiento indicaríamos que los generadores tienen que guardar por lo menos 15 o más metros de cualquier edificio, ¿no? Entonces, esa medida administrativa de distanciar estaría ayudando bastante. Cada cierta distancia, cada ciertos metros va bajando la intensidad sonora. Entonces, subimos la medida de ingeniería. Esa sí creo que desde el inicio es bastante buena, ¿no? Intentar encapsular y sonorizar la máquina. Entonces, ahora, haciendo una recapitulación, yo me quedaría con la medida de ingeniería y con la medida de administración, adicionándole el distanciamiento. Con la medida de ingeniería y con el distanciamiento, prácticamente dentro de la oficina ya no sería necesario utilizar orejeras. Estamos evitando incurrir en un gasto y la seguridad tampoco está poniendo barreras, está permitiendo optimizar, ¿verdad? Estamos optimizando. Muy bien.